Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional B2, ahorita con el reto 5 titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Este a cargo de la asesora Diana Orcasitas Hernández. Mi nombre es Anayeli Janet Trejo Arroyo, con número de matrícula 23003310. El día de hoy es lunes 23 de febrero del año 2026. En este video vamos a dar reflexión a dos casos y comentaremos qué responsabilidad tiene el Estado mexicano ante estos. Pues bien, en el caso de Ana, lo que pasó es que ella estaba repartiendo panfletos con citas bíblicas en una manifestación pacífica. El policía la detuvo sin razón válida, la incomunicó varias horas y después la llevaron a barandilla. Además, la trataron mal, luego estuvo un día detenida sin justificación. Después, cuando quiso denunciar, las autoridades locales y estatales no hicieron nada. Incluso la justicia federal se declaró como incompetente. Al final, Ana tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el problema? La detención de Ana fue arbitraria, porque no había motivo legal para privarla de su libertad. Se afectó su libertad de expresión y de la libertad de religión. Ella estaba compartiendo ideas de una manera pacífica. Sufrió tratos degradantes, puesto que las burlas y las humillaciones por parte de los agentes estuvieron presentes. Otras situaciones que no tuvo acceso a la justicia, ya que las instituciones mexicanas no le dieron respuesta ni la protección que debieran. Ante estos casos, a estas arbitrariedades con Ana, la Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 7 que es el que prohíbe detenciones arbitrarias. En el artículo 13 dice proteger la libertad de expresión. En el artículo 12 protege la libertad de religión. En su artículo 5 protege la integridad personal y en sus artículos 8 y 25 es donde garantiza que el acceso a la justicia y los recursos que sean de una manera efectiva. Entonces decimos, ¿hay responsabilidad del Estado mexicano en este caso? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque los policías son agentes del Estado. Las instituciones mexicanas no investigaron ni sancionaron la arbitrariedad de la detención. Ana se quedó sin una protección dentro de su país, lo que la obligó a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las palabras más simples, el Estado mexicano falló en proteger sus derechos y darle una justicia. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente debió condenar al Estado y ordenar reparaciones, indemnizaciones como una disculpa pública, medidas para que no vuelva a pasar un caso similar. Pues bien, tenemos en el otro caso que el gobernador de cierto estado sacó un decreto que obligaba a todos a quedarse en casa de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana. Esto por situación del COVID-19. De lo contrario, se les otorgaría una multa de 1,500 pesos o 36 horas de arresto si es que no se pudiese pagar de manera efectiva. Andrés, que es el inculpado o es la persona de la cual fueron violados sus derechos, es de situación de calle, no tiene dinero para pagar. Entonces fue detenido por un militar a las 8 de la noche. Y como este no podía pagar la multa, lo encerraron 36 horas y además lo exhibieron en redes sociales con burlas y con su imagen porque le tomaron fotografía, como refiriendo que este era el primer detenido para alertar a la demás ciudadanía como si fuera una amenaza, ¿ok? Una asociación civil tomó su caso y lo llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que dónde están las obligaciones en este caso. En primera fue la libertad personal, ya que Andrés fue detenido por una norma que no se consideraba su situación especial,
porque Andrés no tenía casa. Entonces podemos decir que la detención fue arbitraria. La igualdad y no discriminación. El decreto afectó de manera desproporcionada a personas en situación de calle, porque bien, las demás personas que tienen un hogar para poderse resguardar, sin problema lo harían, pero no pensaron en personas con situación de calle como lo es de Andrés. La dignidad e integridad personal, ya que fue exhibido en redes sociales con insultos y un trato degradante. Porque fue puesto como exhibición para evitar que las demás personas fueran a incurrir en estas arbitrariedades, ¿no? Debido al proceso y acceso a la justicia, fue sancionado sin un procedimiento justo, solo por decisión administrativa. El uso de militares en funciones civiles, ya que la detención la hizo un militar, lo cual es problemático porque la seguridad pública debe estar en manos de las autoridades civiles, no de las autoridades de militares. ¿Qué dice la Convención Americana ante esto? Pues el artículo 7 nos dice que se prohíben detenciones arbitrarias en primera. El artículo 5 protege la integridad y dignidad de las personas. Al artículo 24 dice que debe de existir la igualdad ante la ley. El artículo 8 y 25 da garantías judiciales y la protección judicial. Así que, ¿es responsable el Estado mexicano? Sí, sí es responsabilidad. ¿Por qué? Porque el decreto fue emitido por una autoridad estatal, que se puede decir que es el gobernador del estado. La decisión la ejecutó un militar, es decir, un agente del estado. Se vulneraron los derechos básicos de Andrés, especialmente considerando su condición de vulnerabilidad al ser una persona de la calle. En situación de calle. No hubo recursos efectivos para defenderse, puesto que no estuvieron acordes sus derechos. En este escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente condenaría al Estado mexicano por violar derechos humanos y ordenaría medidas de reparación, indemnización, disculpa pública, una eliminación de la publicación en las redes sociales y los cambios legales para que no se repitan medidas discriminatorias. En resumen, el Estado mexicano es responsable porque publicó una medida general sin tomar en cuenta a las personas de situación de calle. Lo detuvo de manera arbitraria, lo humilló públicamente y no le dio acceso a la justicia. En conclusión, si juntamos lo que pasó con Ana y lo que pasó con Andrés, vemos un patrón muy claro. En ambos, el Estado mexicano terminó siendo responsable de violaciones a derechos humanos, porque sus autoridades afectaron de manera arbitraria y luego no ofrecieron los mecanismos efectivos para la protección de las personas. Los puntos que hay en común entre estos dos casos es que la detención arbitraria estuvo en ambos. Ana fue privada de la libertad por repartir panfletos, Andrés por caminar en calles sin tener casa. Los tratos degradantes. Es que Ana sufrió burlas en barandilla y Andrés fue exhibido en las redes sociales con insultos y mostrando su imagen. La falta de acceso a la justicia existió en ambos casos porque las instituciones mexicanas no le dieron respuesta adecuada ni garantizaron un recurso efectivo. La responsabilidad estatal es que en los actos fueron cometidos por agentes del Estado, policías, militares y personal que se supone que debe ser de seguridad. Las instituciones omitieron investigar y sancionar por estas arbitrariedades. En el caso de Ana, la violación se relaciona más con la libertad de expresión y la libertad de religión. Y en el caso de Andrés, el problema es con la discriminación y desigualdad, porque el decreto afecta de manera desproporcionada a personas en situación de calle. Pues bien, en una conclusión general, el Estado mexicano es responsable en ambos casos, porque violó derechos fundamentales, la libertad personal, la integridad, la expresión, la religión, la igualdad. No garantizó recursos efectivos para que las víctimas obtuvieran justicia. El uso de agentes estatales, policías o militares, para ejecutar actos contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ujú. La conciencia y la consecuencia es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos muy probablemente condenó al Estado mexicano en ambos casos y ordenó medidas de reparación integral, indemnización, disculpas públicas y eliminación de registros o publicaciones ofensivas y reformas legales para evitar que estas violaciones se repitan. Hasta aquí es nuestros dos casos. Espero haya sido comprensible mi observación. Quedo a la orden, su salud. Es un placer siempre saludarlos. Bye.